Hoy en nuestro segmento de Defensa de los Consumidores hablamos sobre ese estancamiento del salario mínimo y su relación con los costos de la canasta básica. Realmente muchos nicaragüenses andan teniendo un salario más o menos entre los 5.000, 7.000, 8.000 córdobas, la inmensa mayoría. Pero esto realmente puede sufragar los gastos básicos de una familia nicaragüense, tomando en cuenta que algunas de estas familias son numerosas. ¿Qué se está haciendo para mejorar los ingresos económicos de las familias nicaragüenses? Pero muchos sienten todo lo contrario, que lejos de mejoría más bien están habiendo más despidos a causa de la crisis política, a causa de la pandemia, y eso es prácticamente el pan de cada día. Más despido o incluso les bajan el salario, y todo esto ha generado problemas para el poder adquisitivo de cada familia nicaragüense. Juan Carlos López, experto en estos temas, nos acompaña. Bienvenido, Juan Carlos, al segmento de Defensa de los Consumidores. Realmente hay una desesperanza en el tema de los trabajadores en nuestro país. Sí, gracias, Jocelyn. Canal 10. Justamente hay que separar dos aspectos. Uno de ellos es que cuando se habla de salario mínimo se entiende de que es obviamente lo mínimo o el tope de la cual se te tiene que retribuir, en la que es la cantidad mínima que se te va a otorgar de acuerdo al rubro que vos te dedicas, sector construcción, sector pesquero, turístico, cualquier tipo de los sectores económicos. No es estrictamente un monto plano para todo el mundo, pero existe lo que es el salario real. Entendamos que el salario real puede ser variable. ¿En qué sentido? Que estrictamente hay personas o hay trabajadores que ganan menos del salario mínimo. O sea, en algunos casos hay personas que trabajan, por ejemplo, asistente del hogar, o trabajan en una tienda, por así decirlo, en un mercado, y posiblemente no ganan los 5.000, 6.000 córdobas que establece la tasa salarial en aras de eso, sino que con el empleador le dice: mira, esta es la oportunidad económica que tengo, lo tomás o lo dejás. Y ahí el trabajador en ese momento va a tomar una decisión. Eso no quiere decir que al final el trabajador, en el momento que quiera prescindir del trabajo, renunciar o que es despedido, no quiere decir que en aras de eso no se le va a tasar en una demanda laboral, pero ese es otro asunto. Lo que quiero plantear es que hay un efecto de que muchos de los trabajadores han arreglado con el empleador inclusive disminuir su tasa salarial porque prefieren eso antes de ser despedidos. Entonces, cada aspecto de esa realidad económica que vive el nicaragüense o el consumidor también, porque el trabajador, igual que el consumidor, estrictamente tiene que poder sobrevivir con o ante los costos de la canasta básica. ¿No es proporcional lo que gana una persona, el salario mínimo de una persona en nuestro país, a lo que cuesta la canasta básica? Debería de ser proporcional, Juan Carlos. La ley 625, la ley de salario mínimo, te establece la metodología que vas a utilizar. De manera sencilla: inflación acumulada, en aras de eso se establece cuál es la base salarial, el índice de precio del consumidor, el IPC, y en aras de eso se establece la fórmula para calcular el tema del salario mínimo en cada uno de los ajustes salariales. Pero recordar que el salario mínimo, la canasta básica está contemplada según el Banco Central y lo que establece la metodología con 53 productos. No quiere decir que todos acceden a los 53 productos tampoco. ¿Cuánto valen esos 53 productos? Según el Banco Central, el promedio que ellos tienen anda en 13.564 córdobas. ¿Y el salario mínimo? El salario mínimo promedio anda en 6.528. O sea, sumando todos los salarios mínimos con los 9 salarios mínimos con respecto a los rubros, obviamente apenas te da para el 50% si quieres acceder a la canasta básica que establece, ojo, el Banco Central. La canasta básica real, según los precios de monitoreo que hace, no necesariamente el MIFIC, está estipulado casi en 14.825 córdobas. Todavía más. ¿Y esta realidad en Nicaragua es igual, es similar a otros países? Yo he escuchado, por ejemplo, con otros países nada que ver, los salarios mínimos no están en ese orden, incluso de nuestro vecino, Costa Rica, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que los índices salariales, entendiéndose porque son mayor, hay otra metodología o fórmula que utilizan para calcular, y estrictamente pues las economías son diferentes. Pues la economía no necesariamente son como la economía irregular que tiene Nicaragua. Sin embargo, lo que se tiene que haber plasmado es que se hace difícil, según una información, los datos y la vida cotidiana del nicaragüense, poder asumir los costos de una canasta básica. Y entendamos que la canasta básica está diseñada o presupuestada para al menos
2 personas. Entendamos que no es que la canasta básica obtenés todos los productos y con aras de eso, con todos los productos, vos vas a suplir para toda la familia. Lo que presupone al menos que 2 o 3 personas trabajen en una familia. Sin embargo, estás hablando que 2 de cada 10 personas en Nicaragua están accediendo a una fuente laboral estrictamente de manera formal. Porque aquí viene el otro tema. Aquí otras personas u otros trabajadores han dejado de ser parte de la vida económica formal para ser parte de hacer trabajo, rumbos como se le conoce, y entonces se les conoce como comercio informal. O sea, ponen un caramanchel, están trabajando, no tienen seguro social, están sobreviviendo, pero el costo obviamente de la canasta básica estrictamente no disminuye. ¿Qué se puede hacer? Ya vamos a entrar en ese tema. ¿Qué se puede hacer como trabajadores, como consumidores, y qué se debería hacer como una estrategia o una política gubernamental para ver esta parte? Porque yo recuerdo que prácticamente en la última negociación del salario mínimo ha quedado casi que estancado este tema. Creo que tenemos una comunicación telefónica. Recuerden que usted puede participar con nosotros llamándonos al 2222-7808. Lo que pasa es que desde el año 2018 las negociaciones se han quedado estancadas y posiblemente los montos, o sea, como ha quedado, no sobrepasan el 5% de la tasa salarial en el acumulado salarial de manera anual. Recordad que se hace verificaciones semestrales. ¿Pero qué pasa con la comunicación tripartita? Aquí los sindicatos son sindicatos blancos, no están haciendo mucho. Realmente no. Justamente los sindicatos, bueno, de antes de esto, realmente el sindicato establecía lo que el sector privado o el gobierno disponía estrictamente, y el sindicato simplemente lo que largaba eran los días de negociación. Tenemos la llamada y luego seguimos hablando sobre el qué se puede hacer. Buenos días, le escuchamos. Aló, por favor nos escucha a través de su teléfono y le pedimos brevedad en la comunicación. ¿Cuál es su aporte, su pregunta? Bueno, tenemos problemas con la comunicación. Juan Carlos, ¿el qué se puede hacer? Vayámonos a esa parte para de manera conclusiva que nos des tu aporte desde el sentido de la defensa de los derechos de los consumidores, que también pues somos trabajadores definitivamente. ¿Y quién debería de hacer qué aquí? Bueno, le sumás a lo que platiqué, y tal vez no como un escenario apocalíptico, caótico, el tema de la especulación de los precios, que estrictamente la especulación de los precios en los supermercados o mercados no tiene regulación. Y en aras de eso, lo que hace el consumidor es simplemente ir sobreviviendo con respecto a los costos. Lo que puede hacer el consumidor, como te planteo, solo son oportunidades de ahorro, simplemente oportunidades de ahorro. Si hablas de manera política o global, macroeconómica, o en la microeconomía, hay muchas cosas que se pueden hacer, iniciativas, cambios estructurales, acuerdos económicos entre la empresa privada, entre el gobierno, porque debe ser así. Estrictamente la empresa privada no puede autolegislarse, tendrá que ser el gobierno, y en aras de eso el consumidor lo que puede hacer es simplemente ir ahorrando, pues. Pero deberían, por ejemplo, las organizaciones de oposición y el COSEP, ahora a propósito de que tiene nuevo presidente, ver este tema, porque mucho se habla aquí, Carlos, de la responsabilidad social empresarial, de las propuestas de nación, pero ¿hasta dónde han llevado propuestas en función de ese mate protegido, tanto las organizaciones opositoras como el COSEP? Sí, bueno, para culminar, y no por tirarles lodo, decir que no hacen nada, pero justamente yo no veo que los opositores, cuando lo invitan al programa, hablan de estos temas de salario. Dicen que tiene una propuesta de nación, propuestas económicas, pero y aquí no tenés nada, justamente. Entonces, hasta el día de hoy, el gobierno va a seguir apretando, porque recordad, el año pasado se creó el 25-30% sobre el impuesto selectivo de consumo, y eso golpea la canasta básica, más aún al consumidor. Y realmente estos temas económicos, los bancos, las políticas de la canasta básica, salario mínimo, no se discuten, y en los temas obviamente de interés ciudadano, que al final corresponde a los temas políticos. Ojalá se pongan en los zapatos de la gente entonces. Gracias, Juan Carlos López, quien nos ha acompañado en pantalla los números de teléfono de él para que usted pueda contactarle y asesorarse en estos temas tan importantes.